adentro de la selva montielera. Soy curtido por el tiempo, soy sangre chamamecera. Con los bastos y encimeras pocas veces me caí. Soy gaucho de Federal y el chamamé vive en mí. Crucé allá en el Paso Duarte, al trote en mi pangaré, para venir a tu fiesta, mi querido chamamé. En tiempo de festival, pa'l pueblo me ven rumbear, y al sonar de un acordeón, ay, me brota un zapucay. Bueno, con gran alegría hemos visto que Pajarito Silvestre se ha sumado a Alma de Montiel. Pajarito, bueno, ¿cómo ha sido este reencuentro con Federal a partir de esta incorporación? Bueno, primero saludo a todo Maipú, de Buenos Aires. La verdad que muy, pero muy emocionado este reencuentro, como dijiste, con el público. Ser profeta en la tierra de uno es difícil, ¿no es cierto? Pero tratamos de hacer lo mejor posible, con responsabilidad, con ensayo, consciente de que el chamamé por ahí tiene una lucha desleal contra otros ritmos, pero nosotros sabemos que nos gusta y lo defendemos de la manera que sabemos hacer, que es entregándole a la gente la música nuestra, el chamamé. Sin duda que esta es tu tierra. Alma de Montiel, bueno, han tenido siempre un encuentro permanente en cuanto al chamamé, también con Alejandro Brites. Tenés una larga trayectoria como ejecutante de instrumentos. ¿Cómo ves tu futuro ahora a partir de este momento? Sí, la verdad que el encuentro con los amigos es una experiencia muy linda y muy enriquecedora, tanto en la parte personal como en el conocimiento del instrumento, de la música, de la armonía. Siempre hay un amigo tan gentil que te puede pasar algo de un instrumento a otro instrumento, así que uno trata de crecer. Y bueno, el proyecto de Alma de Montiel es seguir juntos, hacer una grabación ahora en marzo, abril, un nuevo trabajo discográfico y seguir desparramando este chamamé, tratar de que esté bien alto como los demás ritmos, como debe estar el chamamé. Tiene letras preciosas, tiene melodías hermosas. Uno puede llorar, puede reírse, puede viajar a otros paisajes con el chamamé, con la letra. Así que está en un lugar que está luchando por, vamos a decir, por volar un poquito más alto. Y bueno, ese es el objetivo de todos nosotros. ¿A qué músico no le gusta vivir de la música? Por algo Dios nos mandó tal vez este don del arte, que a veces lo tenemos que esconder en un rincón del corazón porque el mundo nos dice otra cosa, o sea, nos cierra las puertas, pero estamos luchando para que nuestro chamamé esté en los primeros o en los grandes medios de televisión, como debería ser. Es nuestro ritmo, es argentino y por ahí está un poco discriminado. Bueno, Pajarito, para vos y tu bandoneón, que sigan volando para bien de la música y del chamamé. Bueno, hermano, te agradezco mucho por tu difusión, que es lo que nos hace falta. Un abrazo muy grande.
Adentro de la selva montielera, soy curtido por el tiempo, soy sangre chamamecera, con los bastos y encimeras, pocas veces me caí, soy gaucho de Federal y el chamamé vive en mí. Crucé allá en el Paso Duarte, al trote en mi pangaré, para venir a tu fiesta, mi querido chamamé. En tiempo de festival